Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición, un gran privilegio el poder estar con ustedes en este tiempo, en este programa, en donde el Señor nos otorga la oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras, teniendo claro, teniendo conciencia de que la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz. La palabra de nuestro Dios penetra lo más profundo de vuestro ser y otorga a vuestras vidas nuevas fuerzas, restauración, otorga a vuestras vidas salud, sanidad, bendición, otorga a vuestras vidas una gran confianza para poder salir adelante. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que su vida, pero también la de su familia, sean favorecidos por la administración de la palabra de nuestro Dios. Pues esta mañana el Señor nos da esta oportunidad y hoy nos toca ver la manifestación número 47 de nuestro Padre Dios. Cómo opera, cómo trabaja nuestro Padre Dios, y esto lo hemos estado extrayendo del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, se dará cuenta cómo cada versículo, el 19, el 20 y el 21, tiene 72 letras hebreas cada versículo. Y el 72 está relacionado con la palabra bondad, Gesed. Y eso es lo que estamos recibiendo en estos estudios, la bondad del Padre. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debe de tener ese deseo ardiente de conocer las diferentes manifestaciones de nuestro Padre Dios, ya que si nosotros somos sus hijos, entonces debemos de ir descubriendo, debemos de ir anhelando conocer más a nuestro Padre. El Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida sobrenatural, la vida eterna, se hace manifiesto en la vida de la persona que va descubriendo, que va conociendo a su Padre, pero también la redención hermosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para cada uno de vosotros. Bueno, entonces cada versículo, al tener 72 letras, extraemos una letra de cada versículo y esas 3 letras conforman una manifestación, una operación de nuestro Padre. Y hoy nos toca ver esta manifestación número 47 y está compuesta por 3 letras, que es la letra Ain, la letra Shin y la letra Lamed. Ain, Shin, Lamed, que cuando sumamos estas 3 letras nos da un resultado de 400. Y el 400 está vinculado con un sello, está vinculado con una marca, la marca de la verdad, el sello de la verdad. Entonces, hoy miraremos cómo el Señor nos muestra que Él es el Dios de la verdad, el Padre que quiere que sus hijos aprendamos a abrir bien los ojos para observar en vuestra vida que el destello de su luz opere en nosotros y que esté conectada nuestras acciones, que esté conectado nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras acciones estén en armonía y apegados a la instrucción. Eso es lo que representa, eso es lo que el Señor nos muestra, que el Dios de la verdad se haga manifiesto en sus hijos, que avivan el fuego del don de Dios en sus vidas. Y eso surge, eso sucede cuando el hombre observa, cuando el hombre abre sus ojos, cuando el hombre cuida su visión, cuida sus ojos de no contaminarlos con estructuras de Belial. Entonces, cuando el Señor ve que su pueblo, cuando el Señor ve que sus hijos están conectados con sus instrucciones,
que es el libro sagrado, entonces el Señor dice que esos entendidos brillarán. Esa gente entendida será una luz. Esa gente entendida guiará a muchos. Una ocasión el Señor llamó la atención e hizo una exhortación a los fariseos y les dijo: ciegos, guías de ciegos, porque sus ojos se habían nublado espiritualmente hablando. Sus ojos no estaban conectados con la instrucción, no estaban conectados con la misericordia que Dios quiere que se manifieste en nuestro entorno. Y el Salmo 100, versículo 2, el rey David, ahí encontramos esas 3 letras, Ain, Shin, Lamed también, y nos invita y nos motiva diciendo: servid al Señor con alegría. El servicio debe de ser con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Entonces note aquí que hay 2 instrucciones: el servicio y la alabanza. El servicio debe de estar con alegría, pero también la alabanza, la celebración, pero también ese regocijo, esa exaltación a nuestro Dios debe de hacerse con júbilo, debe de hacerse con gran emoción, debe de hacerse con gran exaltación. Y vemos cómo, amados amigos y hermanos, en el momento en el que el hombre le sirve a Dios, en el momento en el que la persona exalta al Creador, una ocasión el profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 16, vemos cómo nos explica, vemos cómo nos muestra que la persona que ha estado pasando por angustias, que ha estado pasando por circunstancias adversas, pero cuando la persona le sirve, cuando la persona le exalta, cuando la persona reconoce a su Creador, esa persona será bendecida por el Dios de la verdad. Esa persona será auxiliada por el Dios de la verdad. Y dice el Deuteronomio 32:4 que el Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto, es nuestro Dios. También dice el Salmo 31:5 que el Señor es nuestro Redentor, el Dios de la verdad. Fíjese cómo el Señor nos muestra a través de su palabra que el hombre, la mujer que reconoce, que corresponde a toda esa bondad manifestada de nuestro Dios hacia nosotros, debemos nosotros de corresponder con un servicio excelente. Debemos de corresponder con una alabanza, una verdadera alabanza, como lo dijo el Señor. El Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Esto hará entonces que nuestra vida sea bendecida. Esto hará entonces que nuestra vida esté en una cubierta, en una protección. Esto hará entonces que el Dios de la verdad se haga manifiesto con respuestas favorables. Todo lo que está escrito en el libro sagrado es verdad. Por eso, a manera de estudio, usted busque en el Evangelio de Juan. Usted se dará cuenta cómo 26 veces usted encuentra la doble declaración: de cierto, o en verdad, en verdad. Y el 26 está relacionado con el nombre de nuestro Padre. Yud, Hei, Bab, Hei. 4 letras. Y esa suma de esas 4 letras nos da un resultado de 26. Y son 26 veces que aparece esta declaración: en verdad te digo. En verdad. Esto nos habla de una certificación de que todas las promesas que nuestro Padre Dios ha hecho, que todo lo que está registrado es real,
es verdad. Él es el Dios de la verdad. Dice el libro de Timoteo, dice que si somos infieles, fíjese, nosotros tenemos esa terrible característica de mostrar infidelidad, de mostrar pasividad, de mostrar indiferencia. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Tito, la carta a Tito dice en el capítulo 1, versículo 2 dice, Dios no miente. Él prometió la vida eterna, Él prometió extraordinarias promesas, Él prometió extraordinario respaldo. Dios no miente. Entonces, nuestro Padre, en Él no hay mentira, en Él no hay infidelidad, en Él está la verdad. Y nosotros, como sus hijos, pues debemos nosotros de apegarnos a la verdad. Debemos de vivir conectados con la verdad. El Señor Jesucristo, en una ocasión, le dijo al pueblo que estaba recibiendo una enseñanza. Le dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Vemos cómo inmediatamente responden los fariseos y le dicen al Señor, ¿por qué dices que la verdad nos hará libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Note cómo ya había una afectación en su mente, había una afectación en su conocimiento. Vemos que estaban desconectados de la verdad, porque en el libro sagrado, bien claro, el Señor dijo, no se te olvide que un día fuiste esclavo en Egipto. Sí habían padecido una esclavitud. Después vemos que en el exilio, Nabucodonosor imperó, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio de Babilonia. Y ahora el imperio romano estaba ejerciendo una opresión sobre el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Y la Escritura nos contesta en Romanos 1:21, dice que cuando una persona conoce a Dios y no le honra, no le glorifica. Por eso el rey David decía, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Cuando una persona descuida su conexión, cuando una persona deja de servir a Dios, cuando una persona ignora a su Creador, dice que no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos entonces que el descuido, vemos entonces que la distracción del ser humano con su Padre Dios hará que entonces la persona se desconecte de la verdad y comenzará a falsear, comenzará a fragmentarse sus pensamientos, comenzará a fragmentarse su corazón y comenzará a divagar entre dos pensamientos, como en los tiempos del profeta Elías. Vemos cómo él les dijo claramente que ellos divagaban entre dos pensamientos. Por un lado, le daban alabanza a una estructura, a un ídolo llamado Baal, y por otro lado decían que Dios era el Señor de los ejércitos. Estaban divididos. Y así hay en el tiempo actual mucha gente fragmentada, en donde el mismo Señor Jesucristo nos dice, no se puede servir a dos señores, porque con uno de ellos quedará mal. No se puede servir a Dios y a las riquezas.
No se puede servir a Dios y a Belial, no se puede. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que definir sus pensamientos, su corazón y sus acciones. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo les dice en ese entonces, en el tiempo en el cual Él estuvo enseñando, le dijo, este pueblo, le estaba hablando a los fariseos, porque los fariseos eran los maestros, eran los sabios, eran los que instruían al pueblo, pero lo estaban haciendo de manera equivocada. Una ocasión le habló a los escribas y les dijo, ustedes le quitaron la llave del conocimiento a mi pueblo. Y entonces vemos cómo el pueblo comenzó a manifestar una actitud incorrecta. Dice que de labios, el Señor repitió las palabras del profeta Isaías cuando muchos años atrás había profetizado que el pueblo de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y ahora el Señor Jesucristo les está diciendo lo mismo, porque divagaban, porque estaban desconectados. Y algo que el Señor nos deja ver a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, es que en los tiempos finales, el hombre y la mujer deben de estar conectados a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Uno de los consejos que nos da el Señor es que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la instrucción, o sea, la Biblia, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el rey David dijo claramente, la suma de tu palabra, o sea, el contenido de lo que está en el libro de la llamado Biblia, es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 también dijo, santifícalos en la verdad. O sea, hay que sumergirnos en la Escritura, hay que amar el libro sagrado, hay que hablarlo, hay que leerlo en voz alta para que lo escuche nuestro oído y se active la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso hará que nuestros pensamientos, nuestro cerebro tenga una rectificación, tenga una limpieza y comencemos a comprender, a entender lo que el Señor nos ha dejado, las grandes promesas que tenemos como hijos de Dios. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad, bautízalos en la verdad, sumérgelos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cuando se descuida el sello de la verdad en el alefato hebreo, la letra Taf es conocida como el sello, la marca, es conocido como el emblema, el signo que Dios le pone a sus hijos. Y una ocasión le habló a su pueblo. Una ocasión le habló a sus hijos que estaban intercediendo. Dice que a ese hombre vestido de lino le dijo, ponle, esto está escrito en Ezequiel capítulo 9, le dice, ponles una taf en sus frentes. Ponles un sello. Ponles el sello de la verdad. Ponles una marca que se distinga, que se vea cuando los hijos de Dios, cuando el pueblo de Dios camina sobre la tierra, se nota esa marca. Se nota ese sello. No lo ves con tus ojos literales, pero espiritualmente hablando,
el creyente, el Hijo de Dios, porta un sello en su frente. Y ese sello de la verdad está vinculado con la instrucción, lo que en hebreo sería Torah, la instrucción. Y la instrucción te habla y te enseña que de principio a fin Dios cumple su palabra. La instrucción, o sea, en su libro sagrado nos enseña que desde el vientre hasta nuestra vejez seremos auxiliados, guardados, protegidos. El libro de la instrucción nos habla que cuando hay un inicio de un proyecto divino, el que inicia ese proyecto es Dios en ti, dice que lo irá perfeccionando hasta llegar al cumplimiento de esa palabra. Bueno es entonces que nosotros como hijos de Dios vivamos apegados a la palabra, amemos la palabra, degustemos la lectura del libro sagrado, pero también vemos cómo la palabra tefilá, que es oración, es de gran importancia tenerla en nuestras vidas. Eso representa el diálogo, la comunión, la comunicación, la conversación entre el hombre y su Creador. La buena comunión, la buena comunicación entre el Hijo y su Padre. Tenemos un Padre al cual a Él tenemos que acercarnos, a su hermoso trono, llamado el trono de la gracia. Dice que ese acercamiento debe de uno hacerlo con confianza y en Él expresarle las peticiones, las inquietudes, los problemas, las circunstancias que agobian, los sueños, los anhelos de vuestro corazón. Y dijo el Señor: todo lo que pidas en mi nombre creyendo, lo vas a recibir. Y qué mejor cuando te unes a alguien, en este caso a tu cónyuge, o algún otro hermano, alguna otra hermana, te unes y dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto y lo presentan al Padre, el Padre que está en los cielos responde. Entonces, dése cuenta, amados amigos y hermanos, que lo que quiere el Señor es tener a sus hijos, a sus hijas, conectados con la verdad, conectados con su Padre Dios, y no permitir que desconexiones, interrupciones, distracciones entren en nuestro entorno, y entonces esa turbulencia de falsedad y engaño sea sacudida a tu vida y entres en un estado de confusión, de falsedad, de simulación y de hipocresía. Líbrenos Dios de esto. El Señor habló allá en el libro de Apocalipsis alguna de las cosas que debemos nosotros de cuidar, y es el último libro de la Biblia que habla precisamente de los tiempos finales, habla de las circunstancias que el hombre puede incurrir en una distracción cuando se desconecta uno de la verdad. Apocalipsis 2:2 dice la Escritura que muchos se dicen ser apóstoles y no lo son.
Apocalipsis 2:9. Muchos dicen ser judíos y no lo son. O sea, están mintiendo, están en el engaño, diciendo que son y no son. Apocalipsis 2:14. Vemos cómo hay enseñanzas, hay doctrinas conectadas con la enseñanza de Balaam y con la enseñanza de los Nicolaitas. Balaam enseñando a poner tropiezo al pueblo, seduciéndolo con engaños perversos de amor al dinero, de promiscuidad sexual, de desenfreno. No importa, dicen. No importa. Dios es un Dios misericordioso. No es así, o sea, en el sentido de que Dios es santo. Entonces no podemos fomentar el desorden, no podemos fomentar el desenfreno, porque Dios es santo. Dice que Él habita en lo alto y sublime y en la santidad. Entonces, por ende, nosotros como sus hijos tenemos que corresponder cuidando la limpieza, la santificación, la purificación que hace nuestro Señor con su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también la doctrina de los Nicolaitas, el que no te dejes, el que compite, el que quiere ser más que, quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el protagonista. Ese tipo de enseñanza magnifica o engrandece el ego, y dice las Sagradas Escrituras que al altivo y al soberbio Dios los mira de lejos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos también cómo en el libro de Apocalipsis aparece otro engaño en acción, que es la manifestación de Jezabel, un espíritu de hechicería, de brujería, en medio del pueblo de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo? Pues sí, porque una persona que amenaza, una persona que manipula, una persona que forzosamente quiere imponerse y hacer lo que está ordenando de manera de imposición, eso es jezabelismo. Y eso lo desarrolla tanto un hombre como una mujer. Hay personas que así se comportan, manipulan, amenazan. Líbranos Dios, porque eso no viene de Dios. Dios no manipula. Dios no forza. Él claramente nos enseña a elegir, a escoger. Dice: yo pongo delante de ti la bendición, y también está la maldición. Está el monte Gerizim y está el monte Ebal. Tú tienes que tomar una decisión. Tú debes de saber elegir, porque si tú te vas al monte Gerizim, hay una serie de resultados. Si te vas al monte Ebal, en donde se declararon las maldiciones, también hay una serie de resultados. Entonces, pero cuando alguien protagoniza una imposición, una manipulación, es un espíritu jezabélico. Es un espíritu de maldición que está queriendo tener a la gente hechizada, manipulada, amenazada, dentro de un sectarismo. Líbrenos Dios de eso. El Señor nos llamó a ser libres, a tomar decisiones correctas. Cuando el Señor le dio vida a ese hombre que había estado ya en el sepulcro llamado Lázaro, dice que estaba atado sus manos, sus pies,
su rostro tenía un sudario. Cuando lo llama a la vida, Lázaro, ven fuera. Dice que esa persona salió, pero estaba atado, estaba envuelto, sus manos, sus pies, no podía caminar. Y vemos una lección tan importante que el Señor le da a sus discípulos y nos las otorga también a nosotros, como padres, como líderes, como maestros, como empresarios. Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que sus hijos se aparten de la amenaza de la hechicería, se aparten de la mentira, de la simulación, porque esa estructura Jezabel, ahí lo dice, el libro de Apocalipsis 2:20, dice que si esa persona no modifica su manera de ser, será postrada en cama. O sea, será el imán de enfermedades, será el imán de dolores, y la persona terminará en un hospital. Líbrenos Dios de esto. Y todo por querer controlar, porque Dios no controla. Dios administra. Y dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera. Eso habla de un rendimiento de nuestro ego, de nuestra voluntad, y decidimos seguir al Señor. Pero entonces cuando la persona desarrolla este tipo de conducta, está conectado con una fuente equívoca, una fuente de mentira, que es, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, Dios lo reprenda. Apocalipsis 3:1 le dice el Señor a una de las iglesias, le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjese cómo el engaño o la mentira entra en acción, haciendo creer que la persona está bien. Yo estoy bien, no le hago daño a nadie, yo estoy bien, pero espiritualmente estás muerto. Espiritualmente no hay una conexión con la fuente de poder, porque tu manera de hablar lo delata. Tu manera de transmitir o de hablar, constante queja, constante murmuración, constante dolor, porque eso es lo que hay dentro. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces le está diciendo el Señor a esta congregación, tienes nombre de que vives. Hablas, entre comillas, muy bonito, pero tus acciones no respaldan, no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. Entonces, lo que el Señor quiere es que sus hijos, su pueblo, sean genuinos en lo que decimos y hacemos. Entonces, note usted cómo este tipo de operaciones de engaño, de desconexión, se hizo presente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando va a esa ciudad de Samaria, dice la Escritura que se encuentra con una mujer que tenía, entre comillas, cierto conocimiento de su historia, del pasado. Pero usted se dará cuenta que Samaria se convirtió en la capital de Israel, del reino del norte. 10 tribus se separaron de Judá y de Benjamín. 10 tribus se separaron y abandonaron al Dios de verdad. Abandonaron al Dios que da la vida y levantaron becerros, diciendo, creyendo y haciéndole ver a la gente que ese era su Dios. Inclusive los desconectaron de la asistencia que Dios había dicho que 3 veces al año tenían que asistir todos a Jerusalén.
Pues el rey Jeroboam dijo: no, voy a levantar 2 altares, 2 lugares de reunión. Voy a hacer que el pueblo se reúna en otro lugar. No quiero que vayan a Jerusalén. No quiero que el pueblo asista a Jerusalén, porque el pueblo, estoy parafraseando esto, el pueblo se va a conectar con la verdad y a mí me van a hacer a un lado. Esa es una manipulación. Cuando el pueblo se desconecta de la fuente de su poder, entonces entra el engaño. Y por eso el profeta Elías decía: ustedes divagan entre 2 pensamientos. Y los vemos haciendo cultos, fíjese, levantando, haciendo fiesta, danzando, celebrando. Y esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos habla a través de estas 3 letras iniciales, a través de estas 3 letras que es la Ain, la Shin y la Lamed, nos habla de que abramos los ojos, revisemos nuestro ser interno, si está pegado al escrito está. Revisemos si ese destello de luz que hay de nuestra vida realmente está pegado a lo que está escrito en el libro sagrado, o a lo mejor ya estamos apagados. Líbrenos Dios de eso. Por eso en una ocasión el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: aviva el fuego. ¿Por qué le dijo aviva el fuego? Porque ya lo veía apagado, lo veía desanimado, lo veía que estaba desfalleciendo, lo veía que ya no quería servir, lo veía que ya estaba inclusive queriendo renunciar a su pastorado, el servicio que Dios le había dado. Por eso le dijo: aviva el fuego del don. Amado amigo, amado hermano, servir a Dios con alegría, adorarle con regocijo, es una manifestación de que nuestra vida está conectada con la fuente de poder. Cuando la persona se olvida de servir a Dios, se olvida de darle gracias, se olvida de hacerle fiesta, se olvida de estar en coinonía con sus hermanos celebrando al Creador, es una mala señal. Algo no está bien en tu vida. Algo no está bien en tu corazón. Algo está operando, el engaño está introduciéndose en tu mente y en tu corazón, y tus acciones ya no van acorde a. Vemos a este grupo de sacerdotes y profetas levantando ese altar, colocando ese becerro que habían partido en pedazos, y comenzaron inclusive hasta cortarse la piel para que brotara sangre, como para que se viera que estaba avivado el asunto, pero no hubo fuego de Dios, no hubo la respuesta de Dios, no había la presencia divina, no había la respuesta del cielo. Y se trata de que en cada reunión podamos palpar, podamos ver, podamos sentir, podamos regocijarnos en su hermosa presencia. Debemos nosotros, como hijos de Dios, revisar si nuestros cultos son cultos que están conectados con el Dios de la verdad, o solo es para pasar la rutina de que vamos al culto y la persona sale idéntica o peor que como entró a la reunión. Se trata de que veamos el fuego de Dios. Pues cuando el Señor se encuentra con esta mujer, ella le hace una declaración a nuestro Señor y le dice: nuestros padres, fíjese, nuestros padres adoraron en este monte. Dice: ¿y vosotros decís que es en Jerusalén? Estaba confundida. En la enseñanza ya se había retrasado. No estaba conectada con la verdad. Ahora ella seguía creyendo que ese lugar era el lugar de la reunión,
cuando el Señor ya había hablado que su presencia había abandonado ese lugar. Ya no estaba ahí. Y lo mismo estaba pasando con el pueblo judío, porque ese templo, ese primer templo de Jerusalén, también había venido una decadencia. Cuando usted revisa la escritura, cuando el rey Salomón consagra ese templo, le pide 4 cosas. Le pide que sus oídos, le pide que sus ojos, le pide que su corazón y el nombre de nuestro Padre Dios no se aparten de ese lugar. Y eso es lo que debemos de pedir nosotros, Señor, que tus oídos, tus ojos, tu nombre y tu corazón esté conmigo, porque ahora nosotros somos el templo. Eso habla de una verdadera conexión con Dios, porque hará que nuestro servicio, hará que nuestro cántico, nuestra alabanza, nuestra adoración sean verdaderas, sean genuinas. El primer templo descuidó la presencia. Ezequiel 10:18 dice que la gloria del Señor salió. Se fue. Así como abandonó Silo, la presencia se movió a Jerusalén y ahora en Jerusalén se descuida. Entonces las reuniones que estaban haciendo ahí ya no eran acorde y de acuerdo a las instrucciones divinas. Ya todo era vano, era falso, no era genuino. Y llama la atención como el segundo templo, en Mateo 24:1, vemos otro descuido. Salió el Señor, dice, usted ha de acordarse cómo el Señor llegó a ese templo y lo ordena. Dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué está diciendo? Esta debe de ser una verdadera casa, pero ahora ya la convirtieron en una cueva de ladrones. Sacudió las mesas de los cambistas, hizo un ordenamiento. Y lo más tremendo es que la gente o los encargados de cuidar ese templo, los sacerdotes, nadie le dijo, Señor, esto ya estaba profetizado, entonces tú eres el Cristo, o tú eres el Mesías, o tú eres el ungido, quédate, no salgas de este templo, queremos que tu presencia llene esta casa. No, dice Mateo 24:1, que el Señor salió del templo y nadie le dijo, quédate. Entonces, note cómo hay figuras en la Escritura, hay enseñanza que nos ilumina, que nos revela la importancia de vivir conectados con nuestro Padre, el Dios de la verdad. El lugar donde se reunían, llamado Silo, la gloria se fue. La gloria del Señor se fue y trasladó su gloria a Jerusalén. Después vemos que Jerusalén se desconecta de la verdad y la gloria se va. Y da otra oportunidad al Señor para la construcción del segundo templo y la gloria del Señor se va. Y entonces, ¿qué le dice nuestro Señor a esta mujer samaritana? El Señor le dice en Juan 4:21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, dice, y ahora es. ¿Qué está diciendo? A partir de ahora, debido a que descuidaron la presencia, debido a que no se cuidó la conexión, dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Debemos entonces de conectar nuestro espíritu,
Debemos de conectar nuestra conciencia, debemos de conectar nuestro corazón, debemos de conectar nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro ser, en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, pero de manera verdadera, desconectándonos de la falsedad, de la simulación, de la hipocresía, del engaño. Porque eso es lo que corrompe, eso es lo que echa a perder a una persona cuando quiere simular, cuando quiere manifestar una doble apariencia. Y eso no le agrada al Creador, eso no le agrada a nuestro Padre. Entonces, muchos ejemplos tenemos para que nosotros echemos mano de ello, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Ahora es, dice, cuando el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora es cuando tu santuario, ahora es cuando tu templo, ahora es cuando tu persona. Porque actualmente no hay un templo en donde Dios habite, un templo hecho por manos humanas, ¿no? Ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, lo cual debemos de cuidar, lo cual debemos de proteger, lo cual debemos de abrir los ojos para que la ofrenda, la oración, para que la palabra que fluye de nuestra vida esté conectado con la verdad. El Señor nos deja muy claramente cómo los discípulos le dijeron a la congregación: nosotros nos dedicaremos, nosotros nos consagraremos a la oración y a la palabra. Nosotros nos ocuparemos de que haya una cobertura, un sello de protección, porque la oración protege. La oración cubre, la oración libera, la oración alimenta, la oración hace que el cielo se abra. Pero también que haya palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y otro sello que el Señor ha puesto en nuestra vida es la sangre del Cordero. Así como en los postes y dinteles en los tiempos de Moisés fueron colocadas en las casas la marca de la sangre para que no entrara el ángel destructor, ahora, amado amigo, amado hermano, la sangre de Jesucristo nos cubre, nos protege, pero también nos da la victoria sobre el mundo espiritual negativo. Entonces, ese sello lo tenemos también nosotros. Pero también dice la Escritura que el sello del Espíritu Santo está con nosotros, para que ese sello del Espíritu Santo inyecte en vosotros poder y autoridad, abriendo nuestro entendimiento para que tengamos visiones, sueños, y que podamos concretar, certificar con declaraciones. Dice la Escritura que cuando vino el Espíritu de Dios sobre aquellos 120, dice que lenguas de fuego posaron sobre su cabeza y les dio habilidades para expresarse. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, note usted cómo el sello de la verdad se hace presente en diferentes características. Su palabra, la oración, el Espíritu Santo, la sangre del Cordero, se convierten en sellos de la verdad para que el creyente pueda avanzar. Y algo interesante que escribe el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. La roca sobre la cual has edificado tu casa, la roca sobre la cual has edificado tu familia, tus proyectos, permanece firme, no miente,
no cambia su propósito y es fiel. Dice, teniendo este sello. Ya vimos cuáles son esos sellos. El Señor conoce a los que son suyos. Esto identifica. Por eso cuando en Ezequiel capítulo 9 le dijeron al hombre del vestido de lino, le dijeron, ponles un sello, ponles una marca. Y dice que entonces el Señor levantó verdugos y los verdugos comenzaron a hacer estragos, destrucción. Dice, van a pasar por en medio de la ciudad haciendo estragos, excepto los que tienen ese sello, los que tienen esa taf en la frente. Por eso dice aquí, el Señor conoce a los que son suyos teniendo este sello. Dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Esto nos hace entonces diferentes al tener el sello del Espíritu Santo, el sello de la palabra, el sello de la oración, el sello del arrepentimiento, el sello de la sangre. La persona tiene un gran respaldo, tiene una distinción en su vida y el Señor te dice, tienes que apartarte de la iniquidad, tienes que apartarte de la maldad, o sea, de la mentira, la falsedad, el engaño. No puedes, tú como hijo de Dios, estar fomentando la simulación, la apariencia, porque los hijos de Dios caminamos en la verdad. Y al conocer la verdad nos hace libres. El Señor ha enviado esta palabra. Ama su palabra. Degusta su palabra. Conéctate con la oración, con el Dios de la gloria. Ten comunión con el Espíritu de Dios. Ten esa comunión con Él. Valora la sangre de Jesucristo, porque es un sello. Valora las oportunidades que Dios te da, eso es Teshuvah. El estar cambiando, modificando tu manera de pensar. Eso hará entonces que estemos en el camino de la verdad, en el camino de la vida, en el camino de la paz y en el camino de la alegría. Hagamos una palabra de oración y que sea el Espíritu de Dios, que sea su hermosa presencia cubriendo vuestra vida. Tenemos un Padre que es verdadero. Él no miente. Él es fiel. Él no cambia su propósito. Y dice las Sagradas Escrituras que ningún propósito de nuestro Padre Dios pueden bloquearlo, pueden detenerlo. Lo que Él ha prometido, lo cumple, porque Él es el Dios de la verdad. El que es bendecido en la tierra por el Dios de la verdad, será rescatado, será prosperado, será bendecido, será auxiliado. Que así suceda con nuestra vida. Su hermosa cobertura esté con vosotros. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hermosa mañana, Señor, ponemos en tus manos la vida de tu pueblo, tus hijos, tus hijas. Amado Padre, suplicamos que tu gracia, tu bendición, suplicamos, mi Dios, que tu preciosa palabra siempre permanezca grabada en vuestra mente y corazón para poner por obra, para llevarlo a la práctica y que podamos ver con claridad cómo lo que dice tu palabra, que aquel que medita, aquel que está conectado a la verdad, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no se marchita, su hoja no cae, y el fruto es abundante. Que así suceda, mi Dios. Guarda a tu pueblo de las distracciones, guarda a tu pueblo del engaño, guarda a tu pueblo de la simulación y de la apariencia.
que cada uno de tus hijos podamos permanecer fieles, podamos permanecer en el camino de la verdad. Líbranos de la mentira. Líbranos, Padre, de la iniquidad y de la maldad. Que tus hijos puedan ver con sus ojos literales la bendición que habló el profeta Isaías. El que es bendecido en la tierra por el Dios de la verdad será un hombre que se regocija, será un hombre que abandona la tristeza, la escasez, y entrará en acción la abundancia, la alegría, la paz. Que así suceda con tu pueblo, con tus hijos. Padre del cielo, presentamos delante de ti las diferentes necesidades, circunstancias que afligen a tu pueblo, como es la manifestación de las enfermedades, los dolores, los órganos deteriorados, Padre. Pero tú eres un Padre poderoso que puedes hacer transmutaciones de órganos. Sánalos, por favor, por tu bondad y misericordia. Sea quitada toda dolencia del cuerpo de tus hijos. Seas tú quitando toda infección, todo virus, toda bacteria, toda enfermedad. Sea erradicada del cuerpo de tu pueblo. Guarda a tus hijos en su economía, sus finanzas, sus ingresos. Las ventas, los proyectos, los negocios sean prosperados por tu mano poderosa, Señor. Guarda los matrimonios en su relación conyugal. Líbrales, mi Dios, de los divorcios, de las separaciones. Libra, mi Dios, a tu pueblo de la ira descontrolada. Libra a tu pueblo de esa manifestación de celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, murmuraciones. Guarda a tu pueblo, Padre, de las amenazas. Guarda a tu pueblo, Señor, de las burlas, de las críticas que agobian y acosan el alma de tus hijos. Padre bueno, seas tú guardando también a tu pueblo en los litigios, en los problemas legales. Por favor, mi Dios, seas tú favoreciéndoles, seas tú interviniendo en cada asunto legal para que tu pueblo esté tranquilo, descansado, reposado en tus hermosos brazos. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te agradecemos por la pronta ayuda, la pronta respuesta, la pronta solución, el pronto milagro, porque en ti, Señor, existe la bondad, la misericordia, la compasión. Sea ministrado a tu pueblo de manera especial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, tengan confianza en nuestro Padre, ya que para Él no hay nada imposible. Para nuestro Dios todas las cosas son posibles. Yo me despido en esta hermosa mañana deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios te guarde, te bendiga, te proteja, te levante de manera sobrenatural. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.